Hace pocos minutos se cerró la temporada de traspasos en la NBA. Llegó finalmente el deadline y vimos bastantes traspasos en la asociación. Muchos equipos mejoraron sus plantillas a la espera de hacer un empuje hacia la postemporada y acá te comentamos todo lo que ocurrió en la jornada. Y sin más preámbulos, comencemos con lo que fue el cambio más importante de todo el día, que fueron los New York Knicks adquiriendo desde los Detroit Pistons a Bojan Bogdanovic y a Alec Burks, enviando hacia Detroit a Quentin Grimes, a Evan Fournier, Ryan Archidiácono, Malachi Flynn y dos selecciones de segunda ronda del futuro. Los Knicks habían mejorado considerablemente después del cambio de OG Anunoby y ahora hacen otro traspaso que mejora considerablemente su banca. Bojan Bogdanovic, que a pesar de tener unos 35 años, sigue siendo un jugador muy útil, muy buen anotador, muy buen tripleador, y a pesar de que no está en su prime defensivo, esos años ya están en el pasado, todavía es un defensor positivo. Eso le va a encantar a Thibodeau, le va a encantar a los Knicks, le va a servir bastante. Y con Alec Burks recuperan un poco lo que perdieron al enviar a Emmanuel Quickley en el cambio de Anunoby. Con Alec Burks ahora vuelven a tener un base que puede ser un segundo manejador del balón desde el banquillo, un jugador que no tiene miedo a lanzar y que es bastante eficiente, también es buen triplero, puedes entregarle el balón y pedirle una canasta de vez en cuando, va a ser una muy buena adquisición, muy buena chispa desde el banco de los Knicks. Y lo más sorprendente es que no entregan mucho. Quentin Grimes sí es un jugador joven y que tiene bastante talento, pero estaba muy descontento con su rol, con el entrenador Tom Thibodeau, se esperaba que eventualmente iba a ser cambiado, y el resto son o relleno de salario como Fournier, que no estaba jugando, o jugadores que tampoco tenían ningún minuto como Archidiácono o Malachi Flynn, y después dos selecciones de segunda ronda, no tuviste que entregar ni siquiera una primera ronda en este cambio. Muy buena nota para los Knicks. ¿Y qué ganan con esto los Pistons? Se traen a un jugador joven como Quentin Grimes, que quizás en un cambio de escenario puede demostrar todo su talento, pero más allá de eso no consiguen mucho de valor en el presente y en el futuro. Solo dos selecciones de segunda ronda que no van a valer mucho. Siento que si hubiesen hecho estos cambios anteriormente, quizás la temporada pasada por Bogdanovich, pudieran haber adquirido una selección de primera ronda o quizás dos. Es un cambio un poco atrasado para los Pistons, pero bueno, por fin se deshicieron de estos veteranos. Otro buen equipo de la Conferencia del Este hizo bastantes cambios para intentar mejorar, y esos fueron los Philadelphia 76ers. Y comencemos con el cambio más grande y en mi opinión el mejor, porque adquieren desde los Indiana Pacers a Buddy Hield, enviando a Indiana a Marcus Morris, a Furkan Korkmaz y a tres selecciones de segunda ronda del draft. Los Sixers habían estado en muchos rumores estas últimas semanas, que estaban buscando una tercera estrella para acompañar a Maxi y a Embiid, que estaban viendo a DeRozan, a Lavin, a Dejounte Murray. Yo personalmente estuve siempre del lado de que no había que apresurarse, de que no hay que intentar buscar una tercera estrella con un gran contrato, porque sentía que no había ningún cambio en el mercado que los posicionara por sobre Boston o por sobre quien sea que salga de la Conferencia del Oeste. Para mí tenían que reservarse un poco y llegar a esta agencia libre con bastante espacio salarial y de ahí reconstruir la plantilla. Y con este cambio parece que iban en esa dirección en cierta forma, porque por un lado adquieres a un Buddy Hield que es de los mejores tripladores de la liga en los últimos años, que va a ser muy útil para abrirle la cancha a Maxi y a Embiid, pero quizás más importante, Buddy Hield es un contrato expirante que va a ser agente libre en esta próxima off-season, así que si es que te resulta tenerlo, si es que es un buen jugador, puedes renovarlo por un contrato de quizás 10, 12 millones con la mid-level exception, y si no te resulta puedes dejarlo ir y buscar otra alternativa, pero lo importante es que se dejan las cartas abiertas y adquieren a un jugador de la calidad de Buddy Hield por un precio bastante barato. Marcus Morris había llegado del cambio de Harden y tampoco estaba teniendo mucho protagonismo. Furkan Korkmaz hace años que se quiere ir de Filadelfia, ha solicitado traspaso múltiples veces pero nunca le hacían caso. Y tres selecciones de segunda ronda que no les van a importar mucho en el futuro, me parece un muy buen precio para alguien como Buddy Hield. Viendo un poco desde el lado de los Pacers, pareciera que consiguen un retorno bastante poco en el papel en el principio. Después nos enteramos de que iban a usar a Marcus Morris para enviarlo a San Antonio y traerse de vuelta a Doug McDermott, un jugador que puede aportar bastante más que Marcus Morris en este momento, un buen triplador, un jugador que conoce la ciudad, que conoce la organización, así que eso levanta un poco este cambio para los Pacers, pero al final del día
no parece tanto retorno. Uno pensaría que un jugador como Buddy Hield, un tirador tan bueno como él, puede merecer una primera ronda, que algún equipo estaría dispuesto a dar una primera ronda, pero parece que ese cambio no estaba disponible y al final se terminan deshaciendo de él ahora en el deadline en vez de que se les escape en agencia libre. Y ese fue uno de los tantos cambios que hicieron los Sixers, pero para mí el único que realmente tiene sentido, porque los otros movimientos que voy a nombrar ahora te hacen rascarte la cabeza. Porque casi al final del deadline se anunció que iban a mandar a Patrick Beverley a Milwaukee Bucks, un rival directo en los playoffs, y que solo iban a traer de vuelta a Cameron Payne y una selección de segunda ronda. Ahora no me malinterpreten, Patrick Beverley no estaba teniendo su mejor año, no estaba haciendo la increíble peste defensiva que su reputación dice que lo es, pero en este cambio estás ayudando de nuevo a un rival directo, un rival que desesperadamente necesita un poco de defensa perimetral, le mandas a Patrick Beverley que los puede ayudar en cierta forma, y solo te traes a un Cameron Payne que no ha tenido buenos momentos últimamente. Les recuerdo más partidos malos que partidos buenos en postemporada. Viendo el cambio de Buddy Hield, parece que quieren competir en el momento, pero sacando a Patrick Beverley, pareciera que están retrocediendo un poco en eso, y ahora los Sixers van a tener aún más problemas de defensa perimetral. Y ese no es el único cambio extraño que hicieron los Sixers en estas horas, porque también hicieron un traspaso con otro rival, porque enviaron a Jaden Springer, el joven base, hacia los Boston Celtics solo por una selección de segunda ronda. Y si bien Jaden Springer no había demostrado mucho en su par de años, 3 años en la liga, no veo mucho el motivo para deshacerte de un jugador joven así. Me imagino algún equipo en reconstrucción pudo haber ofrecido un poco más, quizás algún veterano en contrato mínimo que te pueda ayudar de momento. Y al final, si es que ves estos cambios, los Sixers se deshacen de dos jugadores en la posición de base, se traen a Cameron Payne, pero él no va a aportar mucho. Todos estos movimientos parece indicar que todavía tienen algo bajo la manga. Muchos rumores parecen indicar que van a buscar a Kyle Lowry en el buyout, cuando inevitablemente los Charlotte Hornets le compren el contrato y lo liberen, lo cual se ha especulado bastante. Kyle Lowry es de Filadelfia, se rumoreaba hace años que también lo querían adquirir, pero al final del día solo es eso, son rumores, y lo mejor que puedes conseguir de esto es que te traes a un Kyle Lowry que estaba siendo casi injugable en Miami Heat, pero esperas que llegue a los Sixers y sea un impacto real. No veo la conexión, no veo el motivo, no veo el incentivo para que los Sixers hagan estos movimientos. Siento que era bastante más simple quedarse con Beverly a pesar de que no estaba jugando su mejor básquetbol, quedarse con Springer o buscar un mejor cambio para Springer y no hacer todos estos movimientos, no cambiar la plantilla, la química, para al final tener un cambio marginal que sería, en teoría, Kyle Lowry, en teoría. Vámonos a otros equipos y ahora que mencioné a los Hornets por Kyle Lowry, los Charlotte Hornets hicieron varios movimientos deshaciéndose de varios jugadores y comencemos con ellos entregando a Gordon Hayward a los Oklahoma City Thunder. Y el Thunder envía a cambio el contrato de Davis Bertans, el joven base Trey Mann, el veterano europeo Vasilije Micic y 2 selecciones de segunda ronda. Para el lado de Oklahoma vi mucha gente que estaba muy entusiasmada con este cambio porque en el papel parece una mejora bastante buena. Gordon Hayward, un jugador que fue All-Star, que a pesar de sus varias lesiones eventualmente puede encadenar buen básquetbol, puede ser un jugador de calidad, es un veterano que llega a esta plantilla tan joven. En papel parece un buen traspaso, pero yo lo veo de la forma en que trayendo a Gordon Hayward no están mejorando mucho las debilidades que tenían. Principalmente estoy pensando en que son de los peores equipos reboteadores de la liga. Obviamente Gordon Hayward no te va a ayudar con eso. Gordon Hayward te va a ayudar con creación de tiro, con un poco de manejo del balón, con abrir la cancha, lo cual son cualidades bastante buenas, pero siento que el Thunder no estaba teniendo muchos problemas con eso, porque Gordon Hayward, ¿cuánto va a ver el balón siendo que está Shai Gilgeous-Alexander en esa plantilla, Jalen Williams, Josh Giddey, etcétera? No va a ser un creador secundario, digamos. Solamente lo veo en la esquina, parándose, siendo una amenaza, abriendo la cancha, lo cual de nuevo es algo positivo. Pero siento que por el contrato de Bertans pudiste haber buscado algún pivot, pudiste haber buscado a Andre Drummond, a los Bulls, a Jakob Poeltl en los Raptors, alguien así que realmente te pueda ayudar en lo que necesitas ahora mismo. Los Hornets no deberían haber esperado ningún tipo de
de retorno a cambio de Hayward. Se esperaban muchos que su contrato iba a terminar siendo comprado y él iba a terminar siendo liberado. Los Hornets no iban a recibir nada, pero se traen a un jugador como Trey Mann, que fue una selección de primera ronda en su momento, que tiene bastante talento, pero que esta plantilla del Thunder es tan profunda que apenas estaba teniendo minutos. Quizás va a encontrar más minutos en Charlotte, pero ellos también tienen bastantes jugadores en posición de base. Veremos cómo le resulta a él. Y dos selecciones de segunda ronda, siento que no podían haber pedido mucho más que eso. Así que un negocio bastante regular para los Hornets. El Thunder terminó haciendo otro movimiento, en este caso cambiando un par de picks del draft con Dallas Mavericks. Entregaron su pick del 2024 hacia Dallas a cambio de derechos a hacer swaps en el futuro. Pero lo importante es que Mavericks usa este pick que trae del Thunder y lo envía a Washington Wizards junto al contrato de Richaun Holmes para traerse al pivot Daniel Gafford. Un movimiento que realmente me gusta bastante para los Mavericks. Gafford es un pivot energético, reboteador, que corre de lado a lado toda la cancha, que va a ser un objetivo de alley-oop para Luka Doncic y Kyrie Irving, y que además de ya tener varios años en la liga, sigue siendo relativamente joven. Creo que solo tiene unos 25 años, así que todavía puede seguir creciendo. Va a ser un pivot suplente muy útil detrás de Derek Lively. Y curiosamente, los Wizards logran conseguir una selección de primera ronda a cambio de Daniel Gafford, algo que no pudieron hacer ni con el cambio de Bradley Beal ni con el cambio de Kristaps Porzingis. Así que eso ya es una gran victoria para los Wizards. Pero los Mavericks no se detuvieron ahí, hicieron también negocio con los Charlotte Hornets, se trajeron al ala pivot PJ Washington y enviaron a Charlotte a Grant Williams, a Seth Curry y una selección de primera ronda el 2027 protegida en el top 2. Otro cambio que también me parece bastante bueno para los Mavericks. Grant Williams, después de su contratación en la agencia libre pasada, no estaba resultando mucho, estaba siendo bastante irregular, no estaba trayendo lo que necesitaban los Mavericks, y PJ Washington es un jugador de cualidades bastante similares, pero más importante, yo lo veo un jugador mucho más regular. Quizás él no puede tener los partidos que a veces tenía Grant Williams, como con los Celtics, que te anotaba 30 puntos con 8 triples, pero tampoco va a tener partidos de 3 puntos, 5 faltas, que va a ser, no quiero decir injugable, pero no vale su contrato. Así que en mi perspectiva esa es una mejora. PJ Washington también sigue siendo bastante joven, también puede mejorar. Y entregan, además de Grant Williams, a un Seth Curry que ya no está jugando en la rotación. Espero próximamente va a estar fuera de la liga. Y nuevamente otra selección del draft en el futuro. Pero siento que si es que Luka Doncic lo logran mantener en el futuro, ese pick del 2027 no les va a importar demasiado. Washington va a ser una gran incorporación, un jugador bastante versátil que puede jugar múltiples posiciones, puede defender múltiples posiciones y, como decía, lo más importante, un jugador estable, un jugador confiable. Los Phoenix Suns protagonizaron un cambio bastante grande entre tres equipos. Phoenix se termina trayendo a Royce O'Neal de los Brooklyn Nets y a David Roddy de Memphis Grizzlies. Hacia Brooklyn envían a Keita Bates-Diop, Jordan Goodwin y 3 selecciones de segunda ronda. Y los Grizzlies, a cambio de entregar a David Roddy, se traen a Chimezie Metu, Yuta Watanabe y un swap de picks en el futuro. Los Suns en agencia libre habían hecho un montón de contrataciones por jugadores en contratos mínimos como Watanabe, Bates-Diop, Chimezie Metu, y que durante la temporada no estaban aportando bastante, estaban siendo quizás un poco decepcionantes, así que consolidan varios de estos contratos en dos jugadores que quizás puedes esperar mejor de ellos. Royce O'Neal es un jugador veterano que puede defender múltiples posiciones y que te va a anotar triples desde la esquina, y los Phoenix Suns no pueden pedir nada más que eso. Y la inclusión de David Roddy fue bastante curiosa para mí. No sé qué tanto protagonismo va a tener en Phoenix, porque no es un muy buen triplador, no es un muy buen anotador, y con esas cualidades o esa falta de cualidades no sé qué espacio va a tener en la rotación, pero es un jugador bastante joven que puede seguir creciendo, veremos. Los Nets se rumoreaban que estaban buscando al menos una selección de primera ronda por Royce O'Neal, pero parecía que nadie estaba dispuesto a entregar ese valor. Se tienen que conformar con 3 segundas rondas y un par de jugadores del fondo de la rotación. No tan buen negocio para los Nets, que no hace mucho adquirieron a Royce O'Neal a cambio de entregar una primera ronda, así que
no reciben el valor de lo que entregaron. Pero lo que más me confunde son los Memphis Grizzlies entregando a un David Roddy, un jugador de 22 años, una selección de primera ronda del draft hace un par de años. Él está en su segundo año en la liga, y si bien no ha jugado tan bien, pero este equipo de los Grizzlies no puede pedir mucho más. Casi toda la plantilla está lesionada, le están dando muchos minutos a jugadores de dos vías, a jugadores del G-League, así que en teoría deberían darle un poco más de rodaje a alguien que fue una selección de primera ronda no hace muchos años, pero parecía que ya se rindieron con él. Siento que hay algo detrás de eso, quizás al coach Taylor Jenkins no era de su agrado, cosas así, problemas con la organización. Siento que tiene que haber algo detrás para que los Grizzlies ya se rindan de él. Los Brooklyn Nets también hicieron otro traspaso, esta vez con los Toronto Raptors. Se trajeron desde Canadá a Dennis Schroeder y a Thaddeus Young a cambio de mandar a Spencer Dinwiddie a Toronto. Un cambio que en el momento yo pensé, ¿qué forma más extraña de quitar del mercado a dos bases que estaban siendo observados por bastantes equipos, bastantes contendientes, bastantes equipos que quieren llegar a playoffs, hacer ruido en playoffs, pero ahora se intercambian y no van a tener mucho protagonismo en postemporada? Y luego salió la noticia de que los Toronto Raptors van a despedir a Spencer Dinwiddie porque si lo permitían que jugara, le iban a tener que dar $1,500,000 más en su contrato por tema de bonus. Y así que decidieron ahorrarse ese dinero y simplemente deshacerse de él. Así que los Raptors se limpian un poco las manos con el salario y ahora queda un Spencer Dinwiddie en el mercado de agentes libres y va a ser uno de los más codiciados por muchísimos equipos. No fue el único cambio que hicieron los Raptors y tampoco fue el único que dejó bastantes signos de preguntas, porque hicieron un negocio con el Utah Jazz en el que se trajeron a Kelly Olynyk y a Ochai Agbaji a cambio de enviar a Utah a Otto Porter Jr., a Kira Lewis Jr. y una selección de primera ronda en este draft 2024, que es esa selección que se trajeron en el cambio de Pascal Siakam de los Pacers, una que es entre el Thunder, los Clippers, los Rockets, etcétera, que al final va a ser más o menos el pick 28 del draft. Muchos se quedaron pensando por qué los Raptors harían esto, por qué entregarían una selección de primera ronda en este draft por un jugador como Kelly Olynyk que va a expirar su contrato, alguien que podía aportar a un equipo más competitivo, pero los Raptors no va a hacer nada. Pero yo lo veo de esta forma. Se traen a un Ochai Agbaji que en su tiempo fue un pick de lotería y que yo sigo creyendo que puede ser un jugador muy bueno en esta liga. Quizás no un All-Star, pero definitivamente va a tener varios años en la asociación. Y conseguir un jugador de ese calibre con el pick 28 en un draft, te quedas más que contento. Así que básicamente están entregando ese pick con la seguridad de traerse a un jugador joven bastante decente y que quizás con este movimiento joven de los Raptors pueden alcanzar su real potencial. Y para el Jazz termina siendo un muy buen negocio porque se rumoreaba que estaban demandando una primera ronda por Kelly Olynyk. Ningún otro equipo parecía que estaba dispuesto a pagar ese precio, pero aparecen de la nada los Toronto Raptors y se llevan ese negocio de inmediato. Y a Ochai Agbaji no lo van a extrañar mucho porque tienen muchos jugadores jóvenes ellos que no estaban teniendo minutos, así que ahora se abren más espacios en la rotación. Y esos fueron los cambios principales. Ahora pasemos con otros traspasos de menor nivel. Pasemos rápido. Corey Joseph de los Golden State Warriors fue traspasado a Indiana Pacers a cambio de una selección de segunda ronda. El único cambio que hicieron los Warriors después de una infinidad de rumores. Dalano Banton fue traspasado de los Boston Celtics a los Portland Trail Blazers a cambio de una selección de segunda ronda. Y hablando de los Celtics, se trajeron al pívot Xavier Tillman de los Memphis Grizzlies a cambio de dos selecciones de segunda ronda. Un cambio que me parece bastante interesante porque Xavier Tillman es un jugador bastante errático, a veces puede parecer un Montrezl Harrell en su mejor momento, un pivot muy energético que te puede ayudar bastante desde el banco, pero a veces juega tan mal que es casi injugable, que no puede jugar partidos de playoffs. Yo considero que mientras no tenga que ser una pieza clave en la rotación de los Celtics, va a aportar bastante. Y nuevamente los Grizzlies deshaciéndose de un jugador relativamente joven cuando no tienen a nadie, me hace pensar mucho. ¿Qué están haciendo? Otros cambios que ocurrieron ayer fue que Monte Morris fue traspasado a Minnesota Timberwolves a cambio de Shake Milton, Troy Brown Jr. y selección de segunda ronda. Otro cambio que me gusta bastante para el equipo de Minnesota, porque uno de los grandes problemas que tienen es el manejo del partido. Es la administración de cuando están ganando, mantener una ventaja
o cuando se les viene encima un equipo tratar de frenar el sangrado, y Monte Morris puede hacer perfectamente eso. Es uno de los jugadores con mejor radio entre asistencias y pérdidas, es decir, es un jugador inteligente, un jugador que no pierde el balón, un jugador que puede administrar. Me gusta mucho para los Timberwolves. Y otro cambio que también ocurrió ayer, Simone Fontecchio del Utah Jazz se va a los Detroit Pistons a cambio de Kevin Knox, una selección de segunda ronda en este draft del 2024 vía Washington Wizards, es decir, la selección 33 en el draft, y los derechos al draft de Gabriele Procida. Fontecchio es un jugador bastante interesante que comenzó hace poco en la NBA, pero ya tiene bastantes años de experiencia jugando, puede llegar a los Pistons a ser una pieza de mediano plazo, quizás se lo quedan para la próxima temporada y que sea un jugador de rotación. Y parecido con lo que dije con Ochai Agbaji, con el pick 32 esperas conseguir un jugador del calibre de Fontecchio, así que básicamente se están asegurando. Últimos movimientos, Robin López se va de los Milwaukee Bucks a los Sacramento Kings, quienes lo despedirán inmediatamente, así que entra a la agencia libre. Y finalmente los Detroit Pistons hicieron dos más despidos. Uno fue el veterano tirador Joe Harris, que va a estar buscando firmar por un equipo contendiente. Y finalmente uno que sorprendió a bastantes personas, Killian Hayes, la séptima selección de su draft, fue también cortado por los Pistons. Por fin se rinden de Killian Hayes, que por muchos años parecía el peor jugador de la NBA, aunque para su crédito, con los pocos partidos que había visto de Detroit parecía que por fin estaba siendo un jugador real de la NBA, pero quizás era mentira, quizás no estoy viendo suficientes partidos de los Pistons. Esto me parece indicar de que a menos que si lo recoge Charlotte o si lo recoge San Antonio, parece ser el fin de la carrera NBA para el Killian Hayes. Y si es que es así, un definitivo bust para los Pistons. Y eso fue todo, todos los traspasos que ocurrieron. Como pueden notar, faltan bastantes nombres bien grandes. Dejounte Murray no se fue a ninguna parte, los Chicago Bulls no hicieron ningún cambio, los Lakers no hicieron ningún cambio, pero ya más adelante mañana hablaremos de los ganadores y los perdedores de este trade deadline. Y si no te quieres perder ese video y mucho más contenido de la NBA, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Muchas gracias por la visita, veamos cómo resultan estos cambios para tantos equipos. Esto ha sido Balón al Aire.